Un saludo, mi nombre es Gianfranco Di Sabatino y junto a mis compañeros les hablaremos algunos puntos sobre el modo VPA o ventilación pulmonar adaptativa. Cabe destacar que el VPA es un modo ventilatorio que es asistido sincronizado, que se basa en amplificar el esfuerzo inspiratorio que realiza el paciente de manera que mantenga la asistencia del ventilador estrictamente proporcional a la propia señal neural y muscular del paciente o individuo. De esta forma, el ventilador detecta el esfuerzo midiendo con precisión el flujo y el volumen que entrega. Esto lo podemos observar en el diagrama que tenemos en la lámina a mi derecha. Bien, siguiendo con esta nueva lámina, tenemos tres puntos importantes para explicar el principio del funcionamiento. Bien, el primero es basado en la proporcionalidad en la asistencia que viene determinada por la ecuación de movimiento del sistema respiratorio. Esta ecuación dice que la presión total que es necesaria para insuflar el pulmón debe vencer la presión resistiva y la presión de retracción elástica del sistema respiratorio. Aquí podemos ver la siguiente fórmula. Y el segundo punto ocurre que durante la ventilación asistida la presión total es la suma de la presión generada por la concentración muscular del paciente, PMUS, y la presión generada por el ventilador, VEM. Y como podemos observar en dicha lámina, aquí tenemos la fórmula y nuestro último punto es que cuando los niveles de asistencia en flujo y volumen son ajustados de una manera independiente por el usuario, se utiliza la fórmula estampada en la misma lámina que nos determina cómo funciona este modo ventilatorio y cómo podemos determinar este modo ventilatorio. Funcionamiento del sistema de ventilación proporcional asistida con carga ajustable. La ventilación proporcional asistida es un modo que ofrece soporte directamente proporcional al esfuerzo inspiratorio del paciente, funcionando como un amplificador muscular. La presión que entrega el ventilador varía en tiempo real con la demanda del paciente. El concepto de carga ajustable se refiere a cómo el clínico determina el nivel de soporte. Esto se hace manipulando los factores de elastancia ajustable y resistencia ajustables, conocidos como ganancia. Al aumentar la ganancia, el ventilador asume una mayor fracción de la carga de trabajo respiratorio del paciente. La ventaja de este sistema es que se adapta automáticamente a los cambios en la demanda del paciente y en su mecánica pulmonar, resistencia y elastancia, ofreciendo un soporte dinámico y personalizado. En resumen, el objetivo de este modo es ajustar la carga para que el paciente realice un esfuerzo adecuado, previniendo tanto la fatiga como el desuso muscular. La monitorización en la ventilación proporcional asistida es crucial porque el paciente controla el patrón respiratorio. La monitorización asegura que la carga ajustable es segura y efectiva. Parámetros esenciales en la monitorización. Volumen corriente. Debe mantenerse entre 6 a 8 ml por kilo para evitar volutrauma o hipoventilación. Si es muy alto o muy bajo, se debe ajustar la ganancia. Frecuencia respiratoria. Indica si la carga es adecuada. Rangos extremos sugieren soporte insuficiente o excesivo. Presión pico en la vía aérea. Deben mantenerse en menos de 30 para prevenir barotrauma. Presión esofágica. Es el mejor indicador del esfuerzo muscular del paciente. Mide la presión real que está generando el paciente. Es fundamental para asegurar que el esfuerzo inspiratorio se mantenga en un rango terapéutico. Acoplamiento. Observar las curvas de flujo y presión en busca de asincronías como el doble disparo. La sincronía indica que la ganancia, carga ajustable, debe ser optimizada para coincidir con la demanda del paciente. La monitorización en la ventilación proporcional asistida es un proceso continuo de ajustar la carga para lograr la sincronía perfecta entre el paciente y el ventilador. La ventilación proporcional asistida ofrece ventajas significativas frente a otros modos convencionales de ventilación mecánica, principalmente por su capacidad de adaptarse en tiempo real al esfuerzo respiratorio del paciente. Mejora la sincronía paciente-ventilador y reduce el trabajo respiratorio. También preserva la función muscular respiratoria, permitiendo la participación activa del paciente. En otras ventajas tenemos que facilita el destete del ventilador mediante soporte ajustado a la demanda respiratoria. Favorece la transición progresiva hacia la respiración espontánea. Reduce complicaciones como debilidad muscular y daño pulmonar inducido por el ventilador. La ventilación proporcional asistida ofrece muchas ventajas, pero también presenta desafíos importantes en la práctica clínica. Primero, depende de la precisión con la que el ventilador conozca la elastancia y la resistencia del paciente. Si estos valores se miden mal, pueden haber asistencias insuficientes o, por el contrario, un exceso de ayuda que cause presiones peligrosas. Esto nos lleva al segundo punto, el riesgo de ventilador runaway. La complicación más grave si el ventilador sobreasiste por un alto parámetro incorrecto, incluso un esfuerzo mínimo del paciente puede producir volúmenes o presiones que causen daño pulmonar.
Por eso, siempre se necesita un límite máximo de presión. En tercer lugar, la BPA solo funciona si el paciente mantiene un esfuerzo respiratorio constante. No es adecuado para pacientes sedados, paralizados o con el impulso respiratorio muy débil o irregular. Y por último, este modo requiere monitoreo avanzado y profesional altamente capacitado porque demanda una evaluación continua de la mecánica pulmonar y de la interacción paciente-ventilador. En cuanto a la conclusión, la ventilación proporcional asistida es un modo avanzado que ofrece un soporte adaptado al esfuerzo del paciente, mejorando la sincronía y facilitando el destete ventilatorio. Su eficiencia depende de mediciones precisas de la mecánica pulmonar y de un monitoreo constante, lo que requiere personal capacitado. Aunque aporta beneficios importantes, como menor trabajo respiratorio y mayor confort, también implica riesgos si los parámetros no se ajustan correctamente. En el paciente adecuado y con la supervisión experta, la BPA se convierte en una herramienta muy útil y segura dentro de la ventilación mecánica.